El mensaje del día de hoy lo he titulado Caminando con Él, para Él y hacia Él. Caminando con Él, para Él y hacia Él. Y realmente lo podría haber titulado de esta otra forma, caminando con Él, por Él, para Él y hacia Él. Pero se me hizo ya como que muy largo y entonces se iba a perder el efecto. Pero es este sentir de que hemos estado hablando de que como iglesia estamos caminando hacia nuestro destino eterno, nuestro futuro con Él, donde estaremos junto con Él para siempre. Pero la cosa es que el día de hoy yo quiero que nos regresemos un poco y viéndolo todo desde el contexto de lo último que Pablo estuvo enseñando en la Escritura, que nos demos cuenta que estamos caminando con Él, no solamente caminando como iglesia, sino estamos caminando con Él, para Él y hacia Él. Y creo que va a cambiar nuestra perspectiva un poco, o bastante, ¿verdad? Si le puedes bajar poquito porque está muy fuerte. Bien, vamos a leer entonces desde el versículo 11, sí, a ver, espérenme tantito, se me dio la vuelta aquí la hoja. Desde el versículo 11, 5:11 hasta el final del capítulo. Dice así, por tanto, ese por tanto está diciendo que todo lo que se ha dicho anteriormente concluye o se reduce en esta exhortación final. Dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Pero, como que ahora quiere agregar algo Pablo, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La pregunta con la que quiero enfocar este mensaje es, ¿de qué se trata Tesalonicenses? ¿Por qué inspiró el Espíritu Santo a los apóstoles a escribir esta carta? Y hemos hablado de muchísimas cosas y tenemos así diferentes flashazos, si quieren ponerlo así, ¿verdad? De cosas importantes. La venida del Señor era importante que ellos lo conocieran. El hecho de que Pablo pudiera explicarles por qué no había ido, y él ora y les dice su preocupación y los alienta y anima mucho diciéndoles, ustedes son una iglesia excepcional en su amor, en su testimonio, en la manera en que han perseverado en medio de gran persecución. Todas estas cosas están ahí.
Pero a partir del versículo 4:1, Pablo cambia su mensaje y los empieza a instruir, les empieza a exhortar y les empieza a rogar que caminen de cierta forma. Y lo que empezamos a ver es cómo Pablo describe cómo espera el Señor que su iglesia viva en comunidad. Que él está escribiéndolos y todo lo que escribe está en plural. Les está hablando a ellos. Pablo tiene en mente toda la iglesia. Nosotros tenemos a veces la tentación o la tendencia, no tentación, pero escuchamos los imperativos de la Biblia, los mandamientos de la Biblia, las exhortaciones de la Biblia y pensamos que nos está hablando Dios a mí. Y se nos olvida que todo el Nuevo Testamento está escrito para la iglesia en plural. O sea, Pablo estaba pensando en todos. ¿Por qué? Porque todas las promesas bíblicas son para la iglesia. Para la iglesia como pueblo, para la iglesia como familia y no para necesariamente los individuos, sino los individuos, pero siempre dentro del contexto de una familia. Entonces, ese pueblo, esa familia, esa comunidad, nos dice Tesalonicenses que está y debe caminar con los ojos puestos en la venida del Señor. Debe caminar y como familia, ¿verdad? Darse cuenta que ellos están en una peregrinación, en un peregrinaje, en un caminar hacia su destino final. Y eso es lo que debe alentarlos. Pero aún en eso, creo que hay algo que tenemos nosotros que darnos cuenta por la forma como Pablo termina su carta. Nos está indicando que hay un elemento que a lo mejor no hemos visto. Y es el hecho de que hemos hablado, ¿verdad? Y lo hemos enfatizado, que estamos caminando como un pueblo hacia un destino final. Y puede ser que se nos olvide que no estamos caminando solos, que estamos caminando y que el Señor está con nosotros. Pablo le está hablando a la iglesia y tiene la idea, Pablo en su mente de la iglesia reunida cuando les está escribiendo. Está diciendo, léanla y que todos la lean esta carta. Es para todos. Pero Pablo también tiene en mente de que ellos están delante de la presencia de su Dios. Entonces yo quiero que el día de hoy lo que veamos, estés pensando tú, por ejemplo, en esta reunión. Estamos todos juntos como si nos hubiéramos congregado y Pablo nos estuviera escribiendo a todos. Pero que te imagines que aquí sentado delante del predicador o del que está leyendo la carta está un trono y está sentado el Señor viéndonos a todos nosotros. Porque eso es lo que es. El Señor, por medio del Espíritu Santo, inspira al apóstol y lo comisiona para que le predique a la iglesia, para que le escriba a la iglesia, para que le enseñe a la iglesia. Pero Él está aquí. Entonces, ante los ojos de Pablo, Pablo no está nomás escribiéndole a la iglesia, le está escribiendo a la iglesia que está no solamente en presencia de Dios, sino junto con su Dios. Es así como si yo le mandara una carta a tu familia, ¿verdad? Y yo tengo en mente que la familia es el papá, la mamá, los hijos, si hay nietos, los nietos, todos juntos. Y a veces nosotros leemos la escritura y pensamos, me está hablando nomás a mí, a un hijo, en lugar de que nos está hablando a todos como familia. Y están los papás ahí también. Pero nosotros queremos tener esa mentalidad el día de hoy.
porque todos estos mandatos están en un contexto de vida en comunión unos con otros y en comunión con Dios. O sea, Él está con nosotros. Y lo que está sucediendo entonces es que Dios está entre nosotros. Y lo que vamos a ver ahorita es que lo que Él está haciendo entre nosotros es obrando nuestra santificación para que lleguemos preparados y le honremos en el camino o le honremos con nuestras vidas en el camino a nuestro destino eterno. Dios está obrando entre nosotros, está obrando nuestra santificación para que lleguemos preparados y le honremos con nuestras vidas en el camino hacia nuestro destino, que es Él. Fíjense nomás cómo es esto. Lo que el Señor está hablando aquí, por medio de Pablo, a partir del versículo 4, es que nosotros debemos caminar ese camino agradando al Señor. Ese sería mi primer punto. Estamos caminando y el objetivo es que caminamos agradando al Señor. Mira cómo dice el versículo 4:1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Cuando la Biblia diga andar, está hablando de caminar, de vivir. Dice, pues ustedes saben qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque ahorita en el final, ¿qué es lo que Pablo ora? ¿Verdad? Lo que Pablo ora, dice, el mismo Dios de paz los santifique por completo. Dice aquí, ustedes deben andar para agradar al Señor porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios espera de nosotros, nuestra santificación. Y al final Pablo dice que el Señor entonces, después de haberles escrito todo esto, los santifique por completo. Entonces todo lo que está en medio de esa frase inicial, donde la voluntad de Dios es nuestra santificación, y al final donde Pablo cierra diciendo, y entonces que el Señor los santifique por completo, todo lo que está ahí tiene que ver cómo debemos nosotros andar para agradar al Señor. Y vamos a caminar de una manera que estemos nosotros trabajando en nuestra santificación. Para Pablo, todo lo que él estaba instruyendo sobre la manera de vivir como iglesia está ligado a esta idea de vivir agradando a nuestro Dios. ¿Y saben qué es vivir agradando a nuestro Dios? Eso se llama adoración. La adoración no es que nosotros estemos aquí alabando, cantando y levantando las manos. La adoración es que nosotros estemos levantando, como dice la Escritura, levantando manos santas. Venimos a ofrecer nuestras vidas. Nuestra vida es, ¿verdad?, lo que adora al Señor. Y entonces nuestra vida como iglesia, en ese camino, en esperanza a que vamos a llegar a ese destino glorioso, debe verse como un acto de devoción, de amor a nuestro Dios y de adoración a nuestro Dios. La santificación, hermanos, es la voluntad de Dios y es adoración. Miren, aquí no lo pone específicamente Pablo, pero lo pone Pablo específicamente en el capítulo 12 del libro de Romanos. Vayan ahí a Romanos 12 en la página 1162. Dice, por tanto, hermanos,
les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, sus vidas, espíritu y alma y cuerpo, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo. Eso mismo ya les dijo Pablo a los tesalonicenses. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Leímos ahorita en 1 Tesalonicenses, vuestra santificación. La santificación que es la transformación de nuestras vidas. Es la renovación de nuestra mente para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Dice, para que ustedes verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si nuestras vidas son un sacrificio, es una manera de ponerlo. Tu vida es lo que Dios espera de ti. Es lo que agrada a Dios. Es la adoración que Él quiere. En base a las misericordias que Él ha traído a nuestras vidas. Entonces, la santificación, hermanos, no debe verse como, no, pues es que yo la riego y Dios está molesto conmigo y entonces tengo que cambiar porque si no el Señor va a derramar su ira sobre mí. Y vemos la santificación como algo pesado, como algo negativo, como algo difícil, cuando que nuestra santificación es nuestra adoración a Dios. Y nuestra santificación como pueblo, como cuerpo, debes de verlo como algo glorioso, porque es tu preparación, estás siendo transformado en el caminar para que cuando tú llegues ocurra la transformación final, que es tu glorificación. Y entonces seas hecho a la imagen de Jesús y seas como Él y le veas cara a cara. Entonces cuando Pablo les escribe ahí, en el 4, del 3 al 5, le dice, la voluntad de Dios es tu santificación y que sea, por ejemplo, dice, que absténganse de inmoralidad sexual. Y ya lo vimos, ¿verdad? Todo lo que eso significa y todo lo que eso traía. Ellos estaban siendo amorosos, pero no se habían apartado de prácticas inmorales. Y entonces dice, pero si ustedes son ese pueblo, y tu vida es la adoración, es lo que agrada al Señor, entonces yo te tengo que instruir. Apártate de la inmoralidad sexual, porque eso no agrada a Dios. Y tu vida es para adoración de Dios. Entonces agradamos a Dios cuando buscamos nuestra santificación. ¿Y qué es uno de los temas de Tesalonicenses? Uno de los temas que se repite y enfatiza, y es donde vimos que Él les exhorta a que se amen aún más y más, que se amen aún más como hermanos y que amen así a todos. Nosotros agradamos a Dios, y eso ya lo sabemos también bíblicamente, cuando nos amamos como hermanos. Jesús dijo, esto es lo que yo quiero, espero de ustedes, que se amen como yo los he amado. Y Pablo lo enfatiza y en Tesalonicenses está enfatizado este tema también. O sea, cuando tú amas a los hermanos, agradas a tu Padre. Yo soy papá, tengo 4 hijos. Yo veo a mis hijos amarse, honrarse, decirse que se extrañan, que quieren verse, que cuando se ven están felices. No, o sea, no hay nada que puedan hacer ellos que me llene más de gozo que verlos que se aman. Pues nuestro Padre Celestial es igual. Si somos su familia, somos su pueblo, no te está diciendo ama, porque yo quiero que tú seas una persona muy amorosa. Te está diciendo ámense unos a otros, porque yo los amo a ustedes. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi familia y eso es lo que me agrada a mí. Ese es el sacrificio que quiero que me regalen. Es como cuando le dicen a uno los hijos, ¿verdad? Mamá, papá, ¿qué quieres que te regale en Navidad? Que vengas, que te pueda ver,
Y que vengas y me regales el privilegio de verte abrazar a tus hermanos y ver cómo se aman. Eso es lo que quiero. Ese es el regalo que quiero que me den. Nomás piensan lo contrario. Piensa en una reunión de Navidad donde vengan los hijos y están enojados unos con otros, y están gritando y se están peleando y están teniendo conflictos, etc. ¿Qué tipo de celebración es esa? ¿Ven por qué les digo que nuestra santificación y el corazón, el fundamento de la santificación es el amor unos por otros? ¿Ven por qué les digo que nuestra santificación es adoración? También les dijo, ¿verdad? Más adelantito, curiosamente, que agradamos a Dios cuando estamos ocupados trabajando en lo que nos corresponde en esta vida. Pregúntale a una mamá que anda afanada sirviendo a sus hijos y los hijos andan afanados no haciendo nada. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo se siente esa mamá cuando sus hijos le están diciendo, mamá, esto que me encomendaste lo estoy haciendo fielmente? Ella se siente agradecida. ¿No? Nosotros acá a lo mejor un poquito por la cuestión de, pues gracias a Dios que estos no me dan tanto trabajo, pero hay algo más profundo de decir, oye, qué buen hijo, qué fiel es, qué humilde, qué sencillo, qué amoroso es esto. ¿No te llena a ti de gozo cuando ves a toda tu familia haciendo lo que deben hacer, ayudando, sirviendo, trabajando, cuidando a sus propias familias? Pues eso es lo que agrada al Señor. Fíjense, me regresé hasta el 4 para ver un poquito esto, cómo estos imperativos todos tienen que ver con el agradar al Señor y caminar agradándolo y adorándolo. Pero luego también, si nos metemos al capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que también caminamos agradando al Señor si caminamos esperando su venida. Ahorita que veíamos en Romanos que deseches tú, que no te conformes a este mundo. Esa palabra la usamos nosotros también cuando decimos, no, pues yo me conformé con lo que me dieron, ¿verdad? Me conformo con lo que tengo, ¿verdad? Como si fuera, usamos conformarse como igual que contentamiento. Pero conformarse es que tú te adaptas a este mundo. ¿Y acaso no vimos eso en el capítulo 5? En donde nos dice que nosotros no somos de las tinieblas, somos hijos de luz, somos hijos del día y por lo tanto debemos de vivir de una manera que corresponde a eso y cómo es, ¿verdad? Pues una vida que refleja que nosotros estamos caminando hacia ese último día y ese último día para nosotros es glorioso porque Dios no nos destinó para recibir su ira, sino para recibir su agrado, su favor, su bendición, su amor, su aceptación. Fuimos reconciliados con Dios y por ello destinados por la obra de Jesucristo a obtener una salvación gloriosa. Entonces debemos estar llenos de gozo y de gratitud y caminar con los ojos puestos en ese gran día. Y nos decía la Escritura que caminar de esa manera no solamente agrada al Señor, sino que también alienta y conforta y edifica a los otros hermanos. ¿Por qué? Porque mutuamente estamos alentándonos, estamos caminando en esa sobriedad, en esa estar alertas, despiertos. Es así como cuando estás aquí, estoy predicando y alguno de ustedes está quedando dormido. Y entonces uno que está enseguida de ti, uno que ahorita está el distanciamiento social, pero a lo mejor te vale romper el distanciamiento social. Si llegara yo a decir algo importante, que tú le digas al hermano, hey, despierta, mira lo que está diciendo el pastor. Es importante para nosotros. El estar alertas y despiertos y sobrios
y viviendo a la luz de ese día, hermanos, y nosotros caminando de esa manera, cuando nosotros entonces estamos en interacción unos con otros, eso nos alienta, eso nos conforta, eso nos estimula. Todos esos imperativos de los unos a los otros se llevan a cabo en nuestro caminar y se llevan a cabo cuando estamos juntos reunidos. Tú solo en tu casa, sin roce con tus hermanos, no estás siendo estimulado a esas buenas obras si no te estás congregando. Y ese es el gran reto del COVID. Y congregarse no nomás es que estés aquí, sino que te conectas con tu grupo de casa. Y estés pendiente y estés hablando con los hermanos. Y, oye hermano, ¿y cómo viste el mensaje? Y no, pues tú cómo estás, pues que bien. Y en la tarea nos pusieron unas preguntas difíciles, retadoras, ¿verdad? Que a ver cómo estoy. Necesitas ese roce, necesitas ese estímulo. Unos con otros. Para edificarnos mutuamente. Ahora, estar alertas, estar sobrios, es como agradamos al Señor despiertos. Pero luego hay una frasecita ahí en el capítulo 5 que leímos ahorita en el versículo 13, que repite el Señor también aquí, Pablo, al final. No sé si se fijaron, cuando está hablando de cómo les exhorta, les ruega que reconozcan a sus líderes y que los tengan en muy alta estima, que significa que tú los sigas, que los escuches, que los recibas, que reconozcas que son regalos de Dios para tu vida, ¿verdad? Para servirte, para cuidarte, para ayudarte. Este sería mi tercer punto. Agradamos al Señor cuando somos una familia que camina en paz. Fíjense cómo dice ahí el versículo 13, 5:13, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Vivan en paz los unos con los otros. Y ahora, quiero que te fijes, hermanos, porque tenemos que aprender a leer la Biblia bien. Mira lo que dice al final de en el versículo 23. Y que el mismo Dios ¿de qué? De paz los santifique por completo. El Dios de paz le está diciendo a su iglesia, vivan en paz los unos con los otros. ¿Y cuál es la paz? Ese Dios de paz, ¿cuál es la paz que Él nos trajo? Él hizo paz con nosotros, como dice Efesios capítulo 2. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, como dice 2 Corintios 5. O sea, Él hizo una paz por medio del sacrificio de Jesús que nos reconcilia, que nos lava de nuestros pecados, que nos limpia, que somos perdonados por parte de Dios y ahora hay paz entre Dios y nosotros. La paz no es decir, hermanos, que aquí tenemos todos así bien suave. Ay, oye, no, yo voy ahí, ay, siento una paz, porque están todos calladitos. Yo preferiría que en la predicación no estuvieran calladitos. Esa no es la paz que queremos del silencio. Queremos una paz donde no haya conflicto, ofensa, falta de perdón, donde no haya amargura, envidia, celos, contiendas, resentimientos, rencores, donde no haya rivalidad. Fíjense, la vida en amor. Yo les decía esto cuando les daba el testimonio de mi casa, la bendición que era yo llegar a mi casa y que hubiera paz entre mis padres. ¡Qué regalo tan grande! ¿Cómo agradas a Dios? Tanto que la Biblia insiste. ¿Por qué lo insiste? Porque estamos caminando con nuestro Dios. Él está aquí, somos sus hijos, y somos su familia, somos su pueblo. Y no es honrado. No. ¿Cómo podemos nosotros venir a adorarlos? Pero tenemos bronca con el hermano.
Dice el Señor, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda de alabanza ahí. Ve y reconcíliate y luego ven. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque Él no quiere eso. Entonces, la manera de adorar a Dios es que nosotros vivamos en esa paz. Si no hay paz entre tú y los líderes de la iglesia, entre los pastores de la iglesia, si tú estás criticando, si estás rechazando, no, Señor, el Señor está viendo eso diciendo, pero entonces, ¿cómo vienes a adorarme si no estás buscando eso? Entonces, ese ambiente donde todos están procurando lo bueno los unos para con los otros, en donde se está atendiendo las necesidades de los desordenados, en lugar de criticarlos y rechazarlos, a los desordenados hay que ayudarlos, como a los desalentados también, y obviamente a los débiles. El Señor nos exhorta como iglesia que estemos pensando en los demás, que estemos corrigiendo, alentando, animando a todos para estar con paz. Y les dice también, ¿verdad? Pacientes con todos. De donde la palabra paciente empieza con paz. Donde hay paciencia, hermanos, hay paz. Donde hay perdón, hay paz. Donde hay ayuda mutua, hay paz. Y esa es una manera de adorar al Señor. Y Él es grandemente alegrado cuando ve a su familia caminar hacia Él en ese ambiente de bienestar, de apoyo y de paz. Ahora mi siguiente punto, ya no sé ni cuál soy, 4 creo. Sí, 4. Es que adoramos a Dios, vivimos en adoración cuando juntos caminamos en el Espíritu. Cuando juntos caminamos en el Espíritu. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo Pablo sigue dirigiéndose a esta joven iglesia y de repente les empieza a decir así como si fueran recordatorios simplemente, ¿verdad? Frasecitas bien cortas, versículos bien cortitos de 3 palabras. ¿Verdad? Estad siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo cómo quiere Él que caminemos. Y Alex nos decía, ¿verdad? Que somos como un pueblo que va caminando hacia nuestro destino final. Y es un pueblo que va danzando de gozo. Que va orando a su Dios. Que va dando gracias. Bueno, yo lo que quiero que vean, ¿verdad? Es esa imagen, ¿de dónde viene? Esa es la imagen del pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y muchas veces no caminaban con gozo y no caminaban en paz y había problemas. Pero yo lo que quiero que se den cuenta, que cuando la Biblia usa esa imagen de caminar hacia la tierra prometida, como nosotros vamos a nuestra tierra prometida, a ese hogar que el Señor ha preparado para que nosotros estemos con Él para siempre. Lo que nos falta es darnos cuenta quién estaba en medio del campamento. ¿Quién estaba en medio? El Señor mismo. Ellos no caminaban solos, no los mandó el Señor, váyanse allá a la tierra prometida. No, le dice, vamos a la tierra prometida. Y yo voy a ir en medio de ustedes. Háganme una tienda y ahí va a estar mi presencia. Y de día había una nube sobre el campamento que les daba sombra. Y de noche había una columna de fuego que les daba luz. Y el Señor decía, cuando yo te diga, Moisés, vamos a caminar, se arrancan unos y luego los sacerdotes vienen, recogen la tienda, levantan el arca y caminan y yo voy con ustedes. O sea, el Señor los guiaba y caminaba junto con ellos. En la tierra prometida, hermanos, no estaba el Señor esperándolos con los brazos cruzados, como diciendo, estos ya tienen 40 años y no llegan. No, el Señor andaba con ellos dando vueltas en el desierto, nunca los dejó, nunca los abandonó. Y nosotros es igual. El Espíritu Santo, hermanos, está aquí ahorita.
Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Por eso es que cuando tú vienes aquí, por eso es que cuando tú te congregas, experimentas. Yo lo estaba experimentando aquí con las canciones. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando vengo, Señor, en cuanto vengo y empieza la alabanza, siento el refrigerio de tu espíritu? ¿Por qué? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Y no dice, cuando tú estés ahí solito en tu casa, encerrado en tu closet, ahí voy a estar. No dice, te va a escuchar. Pero no aquí en particular, cuando su iglesia se reúne, ahí es donde está el Señor. Porque nos habla como pueblo, nos habla en plural, nos habla como comunidad. Y entonces ya lo tenemos, porque estamos todos y cada uno de nosotros, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero hay una manifestación de la presencia de Dios cuando la iglesia está unida como iglesia. Entonces ese Espíritu Santo que está con nosotros, ¿qué está haciendo con nosotros? No nomás está aquí su presencia para que nosotros nos sintamos ricos. Está aquí su presencia porque está trabajando en nosotros. ¿En qué? En nuestra santificación. Está obrando en ti. Y tal vez estás escuchando algo y estás siendo redarguido. Estás sintiendo un piquetito porque el Espíritu Santo está diciendo, hey, no es tu esposa la que te da el codazo, es el Espíritu Santo el que te da el codazo. A lo mejor te das cuenta que estás cambiando. Y entonces cuando estamos aquí, hermanos, por eso es que está su presencia y podemos estar gozosos. Y podemos orar y estar, es correcto que tú estés aquí en la reunión y estés orando continuamente sin cesar. Señor, sí es cierto, gracias Padre. Sí es cierto, Señor, sí, gracias por decirme esto. Y estás alabando y estás hablando con Él. Y estás viendo a los hermanos y estás en comunión con Él y estás dándole gracias por todo, por cada cosa buena, por todo. Te está recordando el Espíritu Santo que debe haber aquí un ambiente de acción de gracias continua, de oración continua, adoración continua, gozo continuo. Fíjense cómo dice el versículo 18. Dice, den gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Que den gracias o todo? ¿Cuál es que ahorita leímos? Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué era? Su santificación. Entonces el estar siempre gozosos, el orar sin cesar, el dar gracias en todo, es parte de eso, es parte de tu adoración. ¿Puede un pueblo que ha recibido el don de la redención caminar junto a su Dios? ¿Puede caminar junto a su Dios en tristeza, en silencio, en ingratitud? ¿O no es algo por lo que nosotros llamamos estas reuniones la celebración de nuestro Dios? Venimos a celebrarlo, debemos venir con júbilo, con gratitud, con un clamor, llenos de gozo, llenos de agradecimiento, porque el Señor te está hablando, porque el Señor está aquí, porque el Señor te ha preservado, porque el Señor te ha salvado, porque el Señor te está santificando y te está preparando para ese día que ya viene. Hay miles de razones para celebrar a nuestro Dios. Por eso es que la celebración del domingo no empieza a las 10 o a las 12:30. Empieza cuando tú sales de aquí y que empiezas y sigues experimentando el favor de Dios. Por eso les digo yo que agradamos al Señor cuando caminamos en su Espíritu, porque caminar en el Espíritu, hermanos, es esa que vives con la conciencia de que estás viviendo en Él. Fíjense, está dando esta es la voluntad de Dios, dice el 18. Y luego, ¿qué dice el 19? ¿Qué dice el 19? No apaguen el Espíritu. No menosprecien las profecías. Examínalo todo cuidadosamente, retén lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Quiere decir que Pablo les está diciendo esto, hermanos, que les estoy diciendo, que usted debe estar una expresión continua de ustedes en presencia de su Dios, su gozo, su agradecimiento, su oración. Y les dice, no apaguen el Espíritu. Apagar el Espíritu
es no reconocer que el Señor está vivo, que el Señor está sentado aquí en su trono, presente ahorita con nosotros, que está presente entre nosotros. Apagar el espíritu es caminar como si camináramos solos en esta vida. Como si el Señor no estuviera ahí en medio del campamento. No debemos caminar ignorando o menospreciando el Espíritu de Dios que camina con nosotros esta travesía a través de esta vida terrenal. El Señor se lo prometió a sus discípulos. Yo no los voy a dejar solos, voy a venir a ustedes, voy a estar con ustedes. Vamos a hacer tabernáculo con ustedes, casita con ustedes. Y esa palabra tabernáculo apunta al Antiguo Testamento, donde el Señor estaba en el tabernáculo junto con su pueblo. El pueblo en tiendas y el Señor en una tienda también. Nosotros en esta vida terrenal y el Señor con nosotros también. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Estamos viviendo junto con Él y debemos estar atentos y alertos a su presencia. Eso de que no menosprecies las profecías. Hay muchas cosas, muchos dicen muchas cosas sobre cómo debe interpretarse. Pero en el contexto de Tesalonicenses, les está diciendo, y no menosprecien lo que se les ha hablado. O no menosprecien lo que se les va a hablar. Alex nos decía la semana pasada, ¿verdad? Que Pablo estaba refiriéndose principalmente al hablarnos unos a otros. Y nos acaba de decir unos versículos antes que hay que amonestarnos unos a otros, que hay que alentarnos unos a otros, que hay que sostenernos unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues espero que lo hagamos por medio de lo que estamos hablándonos. Porque si está el Espíritu Santo con nosotros, si el Espíritu Santo está dentro de ti y tu hermano tiene necesidad y tú estás a su lado, ¿no crees acaso que el Espíritu Santo va a recordarte algo de la palabra de Dios? Va a estimularte a ti, te va a decir, mira, alienta a tu hermano con estas palabras. Claro que lo va a hacer. Entonces caminamos juntos y caminamos en el Espíritu. Y miren, está bien suave. Miren, 1 Corintios capítulo 14. Página 1179. Ahora ya siempre les voy a decir la página, porque los que ya tienen su Biblia, la nueva Biblia de las Américas, y no nos dan comisión por las Biblias que vendamos. Dice, versículo 14, procuren alcanzar el amor. Capítulo 14. 1 Corintios 14, 1. Procuren alcanzar el amor. Lo acabamos de decir. Adoración a Dios. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y no empezamos en el versículo 11 diciendo, estas cosas, úsenlas para traer consuelo los unos a los otros, para edificarse los unos a los otros. Cuando tú te dejas ser usado por el Espíritu y a lo mejor tú no dices, no, pues es que yo no tengo el don de profecía. No necesitas tener el don de profecía, necesitas tener amor por tu hermano. Y necesitas caminar en el Espíritu y tener una relación con el Espíritu Santo y dejarte ser usado. Y cuando dice examínenlo todo, retengan lo bueno, ahí es por lo que no está hablando necesariamente de las profecías del Antiguo Testamento, porque las profecías del Antiguo Testamento, todo es bueno. No hay nada que distinguir ahí. Pero Jesús le dijo, miren, esta es la manera que tú disciernes si es de Dios o no es de Dios, por el fruto que tiene en tu vida. Entonces puede ser que venga alguien muy bíblico y te diga, mira, la palabra de Dios dice, hermano, tú te voy a reprender en el Señor porque estás mal. Y tú en tu corazón te sientes, eso no viene de Dios. Eso no es del Espíritu Santo.
O si alguien viene y te dice, mira, yo siento que lo que tú debes hacer es esto. A mí me dijo el Espíritu que te dijera que tú lo que debes hacer es esto. Eso no viene del Espíritu Santo. Porque aquí nos está diciendo Pablo en el 14 que lo que te está diciendo el Señor por medio de una palabra profética es algo que te edifica, que te consuela, que te exhorta, que te alienta. ¿Ven? Entonces cuando nosotros nos hablamos en los grupos de casa, yo iba a los grupos de casa y me sentaba ahí, alguien hablaba, alguien daba su tarea, y yo decía, Señor, este hermano, esta hermanita me está hablando. Los puritanos, los antiguos, allá en el siglo XVI, le llamaban a la predicación profecía. Y nosotros siempre decimos, ¿verdad? El Señor nos habla por medio de la exposición de su palabra. Igual, el Señor nos habla cuando nos hablamos la palabra unos a otros. Y cuando hay ese fruto, cuando tú disciernes que algo bueno pasó en tu vida, entonces dice, retén eso bueno. Y si hubo algo ahí que a lo mejor el hermano se pasó, te dijo cosas raras, y dices, ay caramba, pues esto es que sí me checó, pero esto que me dijiste después ya no. Bueno, desecha eso. Nomás retén lo bueno. ¿Ok? Entonces, agradamos al Señor cuando caminamos en el Espíritu. Y por último, hermanos, agradamos al Señor, adoramos al Señor, honramos al Señor con nuestro deseo de ser santificados. ¿Cómo termina esta escritura? ¿Cómo termina este libro? Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Que el Señor nos santifique por completo. Si esa es la voluntad de Dios, la pregunta que me clavó aquí el Señor así como un cuchillo es, ¿estoy viviendo para eso? Le estoy pidiendo al Señor esa oración que Pablo le hace al Señor por los tesalonicenses, ¿se la estoy pidiendo yo al Señor? Señor, santifícame por completo. Todo mi ser, mi cuerpo, que mis manos, mis ojos, mi lengua, sea para adorarte. Que se funcionen como funcionaban con Cristo. Que mi mente, mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones estén santificadas, Señor. Como eran la mente y los deseos de Cristo. Ahí es donde viene el tras de el knockout de esta carta. Así la termina Pablo, que el Señor lo santifique por completo. Y eso significa que si nosotros debemos de vivir caminando con esa esperanza y caminando junto con el Señor y caminando en adoración a nuestro Dios, este debe ser nuestro deseo, este debe ser nuestra oración. ¿Es la tuya? Que todo nuestro ser, y no es que tengamos tres partes, no es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Que todo nuestro ser, todas las partes de nuestro ser, todos los elementos de nuestro ser sean preservados, irreprensible. Y qué hermoso que no dice preserva tu ser, no, que tu ser completo sea preservado. ¿Por quién? Pues la Escritura nos dice el que nos preserva es el Espíritu. Él es el sello de garantía que tenemos. Él es lo que nos cubre. El Espíritu Santo es el que nos está llevando y nos está carreando hasta con Él. Es como
El Padre envió a Jesús a salvar a sus hijos. Jesús muere por ellos y entonces ellos son redimidos y rescatados y elegidos y amados por Dios. ¿Saben quién es el que está en la tierra ahorita? Preservando y asegurando que todos esos hijos lleguen hasta el día que cuando Cristo regrese no va a venir una tierra sin Dios. Cuando Cristo regrese, el Espíritu Santo va a estar, órale hijos, ya vienen por nosotros. Él nos está preservando y lo que quiere es preservarnos irreprensibles hasta su venida. Aquí vemos el propósito de las exhortaciones de Pablo. Estamos siendo preservados, estamos siendo santificados porque vamos caminando hacia ese gran día, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego termina esa oración con una afirmación teológica, una afirmación acerca de cómo es Dios. Dice, Señor, que el Señor los santifique y los preserve por completo. Y lo dice Pablo, porque fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Por eso les decía yo que el título pudiera ser Caminando con Él, por Él, para Él, hacia Él. Porque Él mismo es el que lo hace. Él mismo es aquel que nos llamó, que luego nos preserva, nos conserva, nos sostiene y asegura que lleguemos. Y cuando lleguemos está Él también ahí para recibirnos. Hermanos, que Él sea fiel quiere decir, ¿sabes qué quiere decir? Que Él va a cumplir su promesa, que Él lo va a llevar a cabo. Si tú estás desanimado, te tropezaste, caíste, pecaste, la regaste, como decimos aquí en Juárez. ¿Sabes una cosa? Él es fiel. Y te quiere levantar y te quiere ayudar porque quiere que perseveres hasta el final. Él es fiel, significa que Él va a venir indudablemente. Que si tú mueres, hermanos, tú puedes morir con la seguridad de que Él te va a resucitar. Porque Él es fiel. Y Él dijo, yo voy a venir por usted. Entonces lo va a hacer. Significa que no nos va a dejar. Que vendrá y nos recogerá y nos va a llevar con Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y Él es fiel y capaz de obrar en ti la transformación santificadora que te va a hacer conforme a la imagen de Jesús para que cuando lo veas en ese día y dice que lo verás cara a cara, primera de Juan capítulo 3, lo verás cara a cara y dice, ¿por qué es que lo vamos a poder ver cara a cara? Porque seremos como Él. Habremos sido glorificados como Él. Por eso está el Espíritu Santo con nosotros, porque Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de llevar a sus hijos hasta su casa, llevarnos hasta su destino, porque nunca nos va a dejar, nunca nos va a descuidar. Él no se queda dormido, Él no descansa, Él no se cansa, no se desanima, no se impacienta hasta que cumple el propósito de Dios para el cual Él nos ha llamado. Él es fiel. Gloria a Dios que Él es fiel. Y es Él el que nos llamó y es Él el que lo va a hacer. Entonces Pablo no le queda más que decir, ok hermanos, lo he dicho todo lo que tengo que decirles en esta carta. Oren por nosotros. Pablo estaba consciente, yo necesito sus oraciones. Y yo les diría, hermanos, oremos los unos por los otros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Esto
Lo vemos nosotros, ¿cómo que saludan las dos? Este es el saludo entre los hermanos, es el saludo de la familia. Con todo esto del COVID que andábamos así, ¿verdad? Luego mis hijas no me querían dar un beso porque me iban a infectar. Yo prefiero que me infectes, pero yo necesito que tú me des un beso. Entonces, la familia eran los que se besaban. Dense un beso, saluden a todos de mi parte, a mis hermanos. Salúdenlos con un beso de mi parte. Y ahí andaban todos los tesalonicenses besuqueándose, diciendo, pues Pablo me dijo, no le hace que haya COVID. Bueno, nosotros aquí no los vamos a asustar, pero ¿qué más quisiéramos? Que pudiéramos abrazarnos y darnos un beso, porque somos una familia. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Si faltaba alguien, búsquenlo y se la leen. Y luego al final, su última oración. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, porque eso es lo que vamos a necesitar todos. Ya la tenemos. Y el deseo de Pablo es que sigan experimentando la gracia de Dios. Hermanos, es lo que necesitamos. La gracia de Dios. El favor de Dios, la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Vamos a orar por esa gracia. Vamos a orar por esa santificación. Y vamos a orar que podamos adorarlo por medio de nuestra vida. Y tú, hermano, pregúntate si tú estás buscando en tu vida cada día ser santificado para adorarlo, para agradar a Dios. Si eso es verdaderamente tu afán o simple y sencillamente estás viviendo tu vida apagando el espíritu porque ni te acuerdas durante la semana que el Señor está contigo, que el Señor está con nosotros. Vamos a orar. Padre, verdaderamente nosotros venimos ahora y oramos por tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que podamos caminar nuestra vida aquí en esta tierra de una manera que te agrade, buscando nuestra santificación y nunca dejando caer nuestros brazos, Señor, nunca soltándonos. Que ese sea nuestro afán, como decía Pablo, nuestra ambición debe ser, Señor. Y queremos que sea agradarte, adorarte con nuestras vidas, porque eso es lo que tú quieres, Señor, también para nuestro bien, para prepararnos, para conformarnos a tu imagen y que nos podamos gozar en eso, Señor, al ver cómo tú nos estás transformando y llevando de gloria en gloria. Que eso nos va a permitir, Señor, caminar firmes y llegar hasta el final, llegar hasta ese día en que tú vengas por nosotros. Señor, ayúdanos, recuérdanos, Espíritu Santo. Señor, pícanos ahí donde tal vez necesitamos ser estimulados, para que realmente estemos recordados diariamente, Señor, que tú tienes un propósito para nuestra vida y que no debemos distraernos, que estamos caminando y que tú estás en medio de nosotros y que tú quieres ver en nosotros un cambio. Que la carta de Tesalonicenses, Señor, todo lo que todos estos meses ya hemos visto, Señor, que nos cambie, que nos afecte, que nos estimule a vivir en adoración en nuestro caminar hasta ese día. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.